Hoy os traigo un tema que a muchos de vosotros seguramente os parecerá demasiado simple, demasiado obvio, pero me hacen tantas veces esta pregunta que he decidido que merecía la pena hacer un vídeo para tratar el tema en cuestión. La pregunta que me suelen hacer es: ¿el sudor adelgaza? Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en alguna ocasión que cuanto más sudamos a la hora de practicar cualquier actividad física, más vamos a adelgazar y más grasa vamos a quemar. Lo habéis escuchado miles de veces. La pregunta entonces es: ¿sudar adelgaza? Es una pregunta típica, tópica, y sobre todo en personas que comienzan a hacer ejercicio y que su reto más inmediato es conseguir perder peso lo más rápido posible. Yo mismo en alguna ocasión y como experiencia personal, alguna vez he salido a correr, a hacer un poquito de running, me he cruzado con personas que incluso en pleno verano, con unas temperaturas altísimas, iban abrigados con sudadera, chaquetas, incluso en algunos casos ya extremos, forrándose la barriga con algún tipo de plástico o film, como papel de cocina, de film plasticoso. El propósito que buscan estas personas haciendo este tipo de cosas es precisamente el que tratamos hoy: conseguir sudar más y de ese modo, bajo su criterio, quemar más grasa por el efecto termogénico que produce tanto abrigo en el cuerpo. Por motivos como este, y para aclarar algunos conceptos imprescindibles, sobre todo para las personas que lo realizan o para los que tengan alguna duda, que no son pocos, son más de lo que nos pensamos, os cuento si el sudar consigue quemar más grasa. Veamos, ¿qué es el sudor exactamente? Como hemos comentado antes, el sudor es un termorregulador del cuerpo que se encarga de regular la subida de temperatura que aparece en nuestro organismo como consecuencia de la actividad física que estamos realizando. Por tanto, el sudor es un proceso natural y fundamental que se da a la hora de hacer esfuerzos físicos, ya que si no eliminásemos ese exceso, es decir, no compensáramos ese exceso de temperatura corporal, podríamos incluso llegar a tener fiebre y que nos podía llegar incluso a la muerte. Tenemos que tener en cuenta que cada persona es un mundo y que no todos sudamos del mismo modo ni en la misma proporción. Y esto va a depender de diversos factores como el sexo, el estado físico, el peso, etc. Entonces, ¿qué hay de cierto en que el sudor adelgaza? Si bien es cierto que si realizamos un entrenamiento en el cual se requiere un desgaste, un esfuerzo muscular, por norma general vamos a sudar más y con ello vamos a quemar más calorías y más grasas. Pero ojo, y aquí es donde quiero hacer hincapié, hay que tener claro una cosa: quemaremos más calorías y mayor cantidad de grasa por la intensidad del propio ejercicio o del entrenamiento que estemos haciendo, y eso va a provocar que haya sudoración, pero la sudoración no va a ser una consecuencia de que se eleva la temperatura corporal, pero no va a ser una consecuencia de la quema de grasa. De hecho, si hiciésemos el mismo entrenamiento pero abrigándonos a tope y exponiéndonos a altas temperaturas buscando sudar más, sudaríamos más, lógicamente, pero con ello no eliminaríamos ni quemaríamos ni una sola kilocaloría más de grasa de lo normal. Puede que de manera inmediata consigamos bajar de peso, como suele ocurrir en el caso de meternos, por ejemplo, en una sauna, etcétera. ¿Por qué? Porque el sudor es agua, son líquidos y esos líquidos pesan. Eliminamos ese sudor a través de los poros, pero tenemos en cuenta que esa agua luego, en cuanto volvamos a beber, que además hay que hacerlo porque necesitamos rehidratarnos, volveremos a recuperar el peso de inmediato. Entonces, las saunas no sirven para bajar de peso ni para perder grasa, sirven para otras cosas como por ejemplo limpiar nuestros poros y hacer algún tipo de depuración. La conclusión final sería, si la pregunta es ¿sudar adelgaza? Directamente no. Quemar calorías a través del ejercicio, y al realizarlo, inevitablemente y como respuesta de nuestro organismo, sudamos. Pero esto, repito y lo repetiré hasta la saciedad, no significa que si provocamos un exceso de sudoración vayamos a conseguir mejores resultados. En absoluto. Así que amigos, disfrutad de entrenar, salid a correr de manera cómoda, con ropa que os esté cómoda y que no os asfixie, a una temperatura agradable. Y por favor, olvidaros de infundaros con esas historias para sudar, porque no sirven absolutamente para nada. Desterrad de inmediato ese mito, porque no es más que eso, un mito.